Ya, La reunión se está transmitiendo en directo. ya está. A ver, Ya está. ¿sí? ¿Ya está? Sí, sí. Eh, a ver, a Uh, ver, ver. a ver. ¿No sale? ¿O sí? Oh, sí. Ya puede dar Manuel la bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos de nueva cuenta, reunidos para esta sesión o reunión o plática cafetera. Esperamos que todos traigan su bebida espirituosa. Con café. Y el tema del día de hoy, me parece que es un tema que nos convoca, al menos a los aquí presentes. Presento a Baruch, a Carla, a Luis, como parte de mí, yo cadena, respecto a estos entrecruces y las posibilidades de la universidad y el psicoanálisis. Y estuvimos dialogando un poco de qué manera titular la reunión el día de hoy. O sea, si se manejaron varias posibilidades, ¿no? Entre el psicoanálisis en la universidad, universidad de psicoanálisis, y llegamos a una suerte de consenso en hacerlo en forma de pregunta, ¿no? Universidad y psicoanálisis, un tanto para abrir el diálogo, y bueno, ver cuáles son los entrecruces, las relaciones que han existido entre el psicoanálisis y la universidad, este, desde los diferentes hitos históricos y también desde las posiciones institucionales y de transmisión, ¿no? Entonces, bajo ese, como coordenadas, bajo esa pregunta, pues abrimos el diálogo y pues adelante, sean todos, todas, todes, todas bienvenidos y bienvenidas, pues a platicar, echando un café. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Gracias, Manuel. Eh, bueno, yo rápidamente como para ir abriendo boca, Dale. este asunto de la Universidad del Psicoanálisis, sobre todo, tengo tiempo que no trabajo en la universidad. eh, eh, las dificultades que se presentan luego en la universidad actual para que un discurso, una propuesta como la que es el psicoanálisis pueda subsistir dentro de la universidad como la propuesta de psicoanálisis, en particular la apuesta de lo inconsciente, ¿no? Y de la metodología del psicoanálisis y la particularidad de la transmisión del psicoanálisis Mm, en la universidad, ¿no? Con esos avatares institucionales, con estos avatares de cientificidad pretendida. Entonces, desde ahí, estas exigencias como de objetividad que la universidad y la educación en general, pues está pugnando, ¿no? O sea, no sé si sea algo general, pero por ejemplo, las maestrías en psicoanálisis o maestrías en psicoanálisis tienen una dificultad para cumplir los criterios educativos que las universidades tienen, ¿no? Como cuestiones de evidencia, cuestiones de objetividad, y se ponen en una dificultad para que, no sé, el psicoanálisis pueda estar dentro de la universidad, al menos actualmente, ujú. ¿no? Me parece que esta tecnificación de la universidad va como en oposición a la posibilidad del psicoanálisis en la universidad. Digo, que no sería necesario que el psicoanálisis esté en la universidad para que sobreviva, pero ¿qué posibilidades hay que el psicoanálisis pueda estar presente en este circuito que sería, no sé, valdría la pena estar ahí, ¿no? Estas formas de resistencia que aparecen, el del psicoanálisis como un discurso que apunta a otro lado. Entonces, no sé, me llama mucho eso la atención.
Es que es un problema, Ujú, bueno, para mí es bien complicado, digamos que en un paraguas muy amplio y general, desde la Ujú, cuestión de la institución, desde el intento bueno, la historia que se puede rastrear acerca de cómo el psicoanálisis a partir de una práctica que procedía del asunto médico, ¿no? O sea, cómo la creación, la invención del psicoanálisis tiene que salir, por decirlo así, de un pequeño nicho entre un médico que está atendiendo problemas del alma y en el proceso de su sistematización del diálogo con otros, empezar a generar algo que delimite tanto un saber, o sea, el psicoanálisis, como la posibilidad de sistematizar, o más bien a partir de la sistematización de la experiencia de la práctica clínica, se constituye la posibilidad de entrar en la ciencia como un saber, pero que además tenga que tener una relación con otros, ¿no? Con ujú. los otros médicos, con otros colegas, con las cartas, y a partir de ahí replantearse que ese saber no podría quedarse solamente en Viana, sino que tendría que tener algo hacia la universalización, ¿no? Como Freud y su ilustración y su romanticismo alemán, que de ahí procede, por ejemplo, una de las reformas a la universidad a Ujú. partir de la ilustración. Entonces, digamos, en un marco muy, muy, muy general de inicio y luego lo que pasa con respecto a la institucionalización del psicoanálisis, con la internacional y todo ese merequetengue de condiciones políticas y culturales que por ahí parecía que se sostenía algo, pero también que se podía perder algo. Se sostenía en la posibilidad de cimentar libros de teoría y de práctica psicoanalítica, pero un libro cimentado, pues bueno, no sé cómo podríamos entender ahorita eso, solamente es como que queda ahí esa eh, cueva llena de libros, de referencias de lo que es el psicoanálisis, pero pues se pueden empolvar, ¿no? O se puede descomponer la computadora y se pierden los archivos, o no sé. Ahorita creo que ya no hay tanto riesgo acerca de lo bibliográfico, pero no, ese no es el punto. El punto es que a partir de ahí, entonces, ¿cómo se podría repensar la cuestión del psicoanálisis y la universidad? Porque parece que no están del todo ligados, ¿no? En tanto que libros, personas que pueden leer esos libros y los comentan Ujú. dentro de una universidad que tiene también otra línea, por decirlo así, que su línea tendría que ver con la formación o un sentido más amplio. Y ahí nos metemos con un problema bien, para mí, que es importante tener en cuenta. ¿Dónde se junta el asunto de la formación desde la universidad con la formación en el psicoanálisis? Porque bueno, sí me ha tocado escuchar en muchos espacios la formación de psicoanalista, formación, y no es una palabra que solamente esté en el ámbito del, del espacio psicoanalítico, sino que tiene otra trayectoria y otro proceder que toca con el asunto de la ilustración, que toca con el asunto de un modelo, de una forma y de lo que implica entonces que habría un horizonte modelado de lo que sería un saber del psicoanálisis. Entonces, el saber del psicoanálisis quedaría entonces encauzado en función de un modelo. Estoy abusando de esta analogía, pero creo que no es del todo errónea con respecto, por ejemplo, a psicología de las masas, lo que se puede presentar en función de las identificaciones, ¿no? Bueno, Claro, quería comentar algo así general. muy bien. ya, Bienvenidos a los sí. demás, Cristina, María Esther, Vanessa y Susana, bienvenidos. Sí, sí. Cuando gusten también Fíjate, pueden prender su micrófono los demás, ¿no? Como gusten. sí, Baruch, Manuel, retomando un poco, ¿no? Lo que se dice, lo que decía Manuel al inicio, ¿no? En los entrecruces entre la universidad y el psicoanálisis. A mí, fíjate que me costó trabajo pensar la universidad respecto a una formación como psicóloga, ¿no? O sea, porque creo que si coincidimos en nuestro atravesamiento respecto a ese lugar de la universidad es
porque atravesamos la carrera de psicología, creo, Ujú. ¿no? O sea, Ujú. nuestra experiencia es desde ahí, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nos hemos detenido a cuestionarnos sobre lo que se enseña, ¿no? Cotidianamente en la academia, a partir de que a lo mejor ubicamos cierta distinción entre lo que se enseña en la carrera de psicología, que optamos por preferir la práctica psicoanalítica, ¿no? Me parece que no es una elección cualquiera, ¿no? Porque nos ocupa un lugar distinto, creo, ¿no? Sin embargo, creo que hay una constante relación con la psicología. Digamos, por supuesto, esto que mencionas de Freud, ¿no? A mí me resuena con lo que dices en el texto de las afasias, cuando Freud cuestiona que cierto olvido no necesariamente recurre a una afección o a una afectación orgánica. Y cuando él se implica en el enunciado, ¿no? Cuando dice, yo también me he sentido en temor a la muerte y ahí se me ha olvidado las cosas, ¿no? Creo que la implicación que tiene Freud respecto a esta, digamos, como a ese discurso médico, pues también lo lleva pues a sus preguntas más subjetivas, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque no solamente es la cuestión orgánica, sino que también el olvido puede operar de otra forma. El empezar a generar pregunta, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensé en esta cuestión de la universidad y psicoanálisis, pues inmediatamente me surgió la comparativa con la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con el lugar que he ocupado en la universidad, que es a partir de la carrera de psicología, en donde pues lo que se aprende quizá es a responder a vinculada a demandas sociales, ¿no? Actuales, Ándale, sí. en las que opera una cierta normativa de prescripciones acerca de cómo debe de ser o no debe de ser la persona, rechazando quizá la pregunta subjetiva, ¿no? Suprimiendo algo de lo real o denegándolo totalmente, ¿no? Entonces, a mí eso desde ahí creo que me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es los cruces? Porque no solamente es que se generan maestrías en psicoanálisis o carreras, creo que ya hay hasta una licenciatura en psicoanálisis, ¿no? No solamente se propone eso, sino también habemos quienes recurrimos a otras maestrías que no son de psicoanálisis y utilizar el psicoanálisis o recurrir al psicoanálisis no es fácil, ¿no? Parece que hay ciertos impases en los que cuestionar, ¿no? El sujeto cartesiano, ¿no? El sujeto, digamos, de la ciencia, pues no es sencillo, ¿no? El lugar de, digamos, si recurrimos a los discursos, el discurso académico y el discurso del psicoanálisis, pues difieren, ¿no? Ujú. Que justo como decía Manu, me gustó cómo íbamos planteando pues este espacio, este conversatorio a partir de la pregunta que planteábamos, ¿no? Como que fuera manera de pregunta de cuestionar las dos palabras, ¿no? Psicoanálisis y universidad. Eh, Digo, está ahí ese I como si hubiera de principio una relación, pero bueno, el tema creo que como entre esos entrecruces de los que hablan, sí, ¿no? Entrecruces y también puntos de diferencia, ¿no? Y primero concuerdo con Carla de que, bueno, el lugar al cómo cada quien accedió al psicoanálisis, bueno, es en sí problemático, ¿no? Compartimos, creo que aquí los compañeros y yo, pues, el paso por una universidad, sí, una carrera de psicología, pero para encontrar uno que el psicoanálisis es otra cosa, ¿no? Que si bien se leyó a Freud, a Lacan y demás, que el psicoanálisis como tal no está ahí, ¿no? No es solo una cuestión de leer a Freud y Lacan, y mucho menos de aprendérselos de memoria, porque algo particular con estos autores es de que no solo se leen, también se los practican, ¿no? Y el Ujú. tema es esta práctica, ¿no? El psicoanálisis, por eso no está en estatuto, lo pienso yo, de filosofía
o un conocimiento de universidad, pero que es ante todo una práctica, ¿no? El tema es una práctica de qué o con qué, ¿no? Y bueno, ahí Manu decía la palabra inconsciente, ¿no? Es trabajar con eso, que tan solo plantearlo, ¿no? Incluso Ujú. teóricamente, sistemáticamente, bueno, es todo un embrollo poder plantearlo, ¿no? Entonces, por eso la pregunta o el conversatorio, psicoanálisis y universidad, sí, habrá puntos de encuentro. Pues yo mismo pasé por una carrera de psicología por la universidad, pero distinguir entonces cuál sería esa diferencia con el proceder del psicoanalista y por ahí incluso con el saber, ¿no? ¿Cuál es el saber del psicoanalista? ¿Un saber académico? ¿Un saber de los textos solamente? ¿O un saber de lo inconsciente, diríamos, ¿no? De la experiencia de lo que es incluso hablar o tirarse en un diván y saber qué dice uno, ver con qué se encuentra, ¿no? Creo que por ahí voy pensando como estas diferencias en los caminos de lo que sería una universidad y un psicoanálisis. Mm. Y como esto que va surgiendo del hacer la experiencia, ¿no? Y la posibilidad utópica o como el lado más amable de la universidad que pretende albergar, darle cobijo a una pluralidad de discursos, ¿no? Y que entre ellos pueda haber gente que se reconoce como psicoanalista, que pueda estar dentro de la universidad. Por un lado, um, esto, ¿eh? Nada, continúa. Por un lado, esto de que, vaya, uno se va dando cuenta, o yo me voy dando cuenta, que leer a Freud no basta, o que es hacer la experiencia, o leer a Lacan no basta, es atravesar por otros dispositivos para hacer esta otra experiencia, que la universidad posibilitó ese encuentro primero, Ujú. y que el discurso psicoanalítico te va marcando que no se trata de una memorización, o de una tecnificación, o de una idealización, esto que decía Freud, Baruch, del modelado, ¿no? De un modelado, de un ideal del psicoanalista identificado como con un puro, y hablando francés o en fórmulas, ¿no? Sino como este juego en donde mi psicoanálisis, mi propia experiencia, me implica de una manera otra para poder ejercer esta práctica, ¿no? Que es muy difícil como encontrar estos lugares. Por ahí un profesor decía, dentro de la universidad, decía, los espacios no existen, hay que hacerlos, ¿no? Entonces, esa frase en ese momento de la vida, de mi biografía, como precipita la posibilidad del movimiento, ¿no? Dentro del cobijo de la universidad, ¿no? Que sería como una de las instituciones un tanto más nobles dentro de cualquier sociedad, ¿no? Comiñado, ¿no? Noble, o más plural, este, con ese riesgo de querer ser universal, de ser completo, de ser el psicoanalista, o que la garantía que implica estar en una universidad y el sello de pertenecer a tal gremio, ¿no? Y atravesar una maestría, entre comilladas, que se especifica en psicoanálisis, ¿no? O sea, esos riesgos de la necesariedad, no sé si es necesariedad del psicoanálisis en la universidad, y creer que eso es una formación o Sí, eso académica es un curricular. poco, o sea, a mí se me hace un poco complicado también porque, o sea, apuntas a algo que es importante en el sentido de, por decirlo así, de una tradición de derecho a saber, ¿no? A saber Ujú. de los conocimientos de los que podríamos disponer en las universidades públicas, con todo lo que tenga de según eso de pública y los compromisos comunitarios que involucran también las universidades. Ya hay ni siquiera las públicas, sino las públicas y las privadas tendrían
cierto compromiso que va más allá de cada individualidad, sino que cada individualidad se tendría que ir encauzando en una institución. Y a lo que digo que apuntas, que me parece interesante y complicado, es que creo que a la vez en la posibilidad de que esa pluralidad de discursos y de saberes, en el psicoanálisis en este caso, entre en una institución académica, en el supuesto de que podría ser para todos, la universidad, ese también es un supuesto, pero digamos que ese es uno de los planteamientos. No obstante, hay algo en el psicoanálisis, no solamente en lo que se lee, sino en lo que también han apuntado de la experiencia, ¿no? De lo que pasa en diván, lo que conlleva también que ese leer a Freud, o ese leer a Lacan, o ese leer a Klein, o ese leer a André Green, o quien ustedes quieran, nos deja con cierta, no sé ustedes, esto ya creo que tiene que ver con un juicio propio, pero acompañado con los ecos con algunos maestros, algunos, no todos, nos deja con un eco de insuficiencia. Entonces, a la vez que nos proporciona la posibilidad de saber acerca del psicoanálisis, luego que pase la ambulancia, eh, ¿sí se escucha? ¿Bien? Sí, Ok. A la vez que nos Ah, permite saber algo del psicoanálisis, nos deja con cierta insuficiencia e insatisfacción de que eso no va a ser suficiente. Pero eso entra en una pequeña contradicción, porque si lo metes en una licenciatura de psicología, un saber del psicoanálisis, se supone que al terminar tú tienes una licencia para ejercer. Entonces, la contradicción en cierta medida es, entonces, ¿de qué ejerces? Bueno, claramente no es una licenciatura de psicoanálisis, de psicología, pero entonces, ¿de qué te sirve esa herramienta psicoanalítica en unas asignaturas para ejercer de psicoterapeuta o de psicólogo, ¿no? Porque yo creo que psicoterapeuta tendrías que tener otra licencia, pero de psicólogo. Entonces, ¿cómo haces esa combinación del psicoanálisis, las asignaturas que llevaste en la licenciatura, con una práctica de psicólogo, con tu licencia de psicología? Entonces, es una pequeña contradicción en el sentido de que sí se pudiera saber algo acerca del psicoanálisis, pero no acerca del saber hacer, como decía un poco Luis, del saber hacer, de la práctica ya del psicoanálisis. Entonces queda ahí siendo usada para unos fines que podrían ser distintos a los fines del psicoanálisis. No lo sé, ahí ya me aventuro yo a esa pequeña conclusión, pero bueno, más que conclusión, a ese pequeño comentario, me aventuro con esto, ¿no? Con esa pequeña contradicción que existe en el marco de la institución universitaria. Tienes una licencia de psicólogo teniendo herramientas de psicoanálisis, pero no puedes usarlas o las usas de alguna forma que estaría también en discusión, ¿no? No sé, eso creo. sí, sí. Yo pensaría que esto bueno, a mí me hace pensar sobre la diferencia entre la cuestión del Ujú, aprendizaje, sí, yo miré ¿no? con El Mari Lange. aprendizaje, Sí, con Mari Lange. perdón, Nada, del continúa. aprendizaje y la transmisión, ¿no? O sea, eh, recuerdo el texto de Tiempo Lógico, donde me parece que ahí Lacan dice, marca 3 tiempos, ¿no? Tiempo de ver, tiempo de comprender y tiempo de conclusión, respecto a las exigencias académicas también, ¿no? O sea, la enseñanza tradicional de la academia parece ser que está colocada respecto regresamos a esto, a responder a ciertas demandas sociales, ¿no? Respecto a cómo se le tiene que hacer, qué posición se tiene que ocupar o qué posición tendría que ocupar el psicólogo frente a una sociedad, ¿no? Ujú. Y me parece interesante respecto a una posición como docente, escuchar, eh, escucharlo a los estudiantes con esta cuestión de ímpetu sobre querer ayudar, ¿no? Querer ayudar a la sociedad, querer ayudar al otro, querer ayudar, ¿no? O sea, como si entonces la carrera de psicología pudiera dar esas herramientas ya construidas, ¿no? Entonces,
me parece que ahí está la diferencia respecto a la posición de ciertas prácticas psicológicas que podría yo catalogarlas como hegemónicas, ¿no? Prácticas hegemónicas como el conductismo, el cognitivismo, que operan de cierta manera en un saber cómo hacerle para adaptar al sujeto en un entorno. Pero vemos que eso de alguna forma responder a una demanda social, a responder al malestar del sujeto, ¿no? En psicología de las masas también me parece que Freud apunta a que es el sujeto el que escapa de la masa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerle o cómo operar bajo, digamos, cómo podemos generar preguntas acerca del malestar social, ¿no? Porque creo que incluso en malestar, no, en psicología de las masas hay una distinción de Freud donde dice que la psicología de las masas es primero y después se generó psicología individual, y la psicología individual un tanto para responder en cierta posición de saber, ¿no? De saber cómo operar, para decirle al otro qué es lo que tiene. Creo que eso se empieza a ser una interrogante, o al menos en mi caso, empezó a gestarse una interrogante a partir de que yo estaba estudiando psicología y empecé a analizarme, ¿no? Entonces, el análisis creo que me generó más preguntas y un tanto arriesgarse a generar una investigación en psicoanálisis dentro del campo de la psicología, pues si bien sales con un título, pero no sé si ahí está el garante, ¿no? La garantía de que de poderle decir a los pacientes, eso yo sé, ¿no? No sé si eso me avalaría, ¿no? Me avala, ¿no? Siempre lo he puesto en cuestión. Sí. También, vaya, pensar, o al menos este asunto de la universidad o el psicoanálisis que está dentro de la institución universitaria y la posibilidad de ese encuentro con ese discurso, de hacer otro tipo de vínculo, o sea, de esto que mencionaba, de que hay una insuficiencia respecto al grado académico, respecto a la currícula, respecto a eso que tiene que ver con el saber un tanto finito y lo interminable que puede ser el psicoanálisis propio, ¿no? O sea, hasta dónde, ¿no? Y la necesariedad del psicoanálisis o de formarse, con la doble acepción de formarse y de formarse, Sí. de ir rompiendo estos ideales, ¿no? Sí, estas garantías, lo que nos avala, lo que sostiene como a grado de título, a grado sí, de papelería, de burocracia, de lo que quieras, de completud, y que cada psicoanálisis implica ese riesgo de si, o sea, vaya, para atravesar el infierno uno no puede salir
indemne, ¿no? No puede salir más que transformado, ¿no? O sea, con las heridas de la guerra, con las heridas de la situación. Entonces, me parece que incluso cualquier instituto de psicoanálisis no puede garantizar este asunto de que hay un grado de psicoanalista, ¿no? Hay un aval de psicoanalista, ¿no? Sino que es este continuo quehacer, este continuo jugársela como escucha, como transferencia, como interpretación, sea lo que sea esto, ¿no? In situ, ¿no? O sea, eh, como cotidianamente, ¿no? Como psicopatología de la vida del psicoanalista, no sé, ¿no? O sea, entonces, como por esos lados de la institución, para mí la institución de la universidad nada más funcionaría como, para mí, como eso, como un lugar donde pueda más o menos colocarse este discurso y quienes se reconocen y se consideran psicoanalistas pueden operar de alguna manera, ¿no? O sea, porque hay un asunto con el saber hacer el psicoanálisis, este otro saber teórico, ¿no? Que puede ser más o menos dialogable, más o menos comunicable, y el otro grado que sería de la experiencia propia del psicoanálisis, ¿no? Del atravesar ese dispositivo, esa experiencia, esta transferencia que hay que trabajarla, ¿no? Y no sé, o sea, me llamaba como estos interjuegos de posibilidad, ¿no? O sea, como dejar de ser psicólogo, por ejemplo, ¿no? Sí, yo soy psicólogo y luego de repente uno dice, ah, no, ya no soy psicólogo. ¿Y qué implica eso, no? O sea, en mis intervenciones o soy psicólogo a ratos, pero ¿qué tipo de psicología, no? Y nos metemos a detalle, ¿no? Entonces, es como algo que se tiene que afrontar realmente, ¿no? El ejercicio, la práctica del quehacer psicoanalítico, el quehacer psicoanalista en la universidad. ¿Por qué cada psicoanalista está dentro de la universidad? ¿Qué posibilidades tiene de estar ahí y ese ganas, por no llamarlo deseo inconsciente, esas ganas de estar en un espacio que se llame universitario, ¿no? Porque pues hay alguna posibilidad ahí para jugar. Sí, yo nada más ahí quisiera como enfatizar, por ejemplo, lo que se puede encontrar atravesando el discurso académico, ¿no? O sea, ¿y cómo atraviesas tú en cuanto a otras prácticas, ¿no? Como la lectura, el diálogo con los otros, tu análisis, estar un tanto atravesando la academia, porque también se encuentran preguntas interesantes, ¿no? Me recuerdo que en la maestría, en alguna ocasión, cuando presentaba un trabajo, me decían, bueno, ¿y el sujeto del inconsciente? ¿Cómo sabes del sujeto del inconsciente si está inconsciente, no? Entonces, como que son preguntas que se van un tanto, que vas agarrando, bueno, que yo voy agarrando a partir de qué es lo que no se está pudiendo transmitir respecto ¿no? a la cuestión del psicoanálisis, que parece ser que la academia tiene un impasse de poder darle lugar a algo del sujeto, ¿no? Entonces, creo que también cómo atravesamos eso es ahí se emplea algo de lo complicado, ¿no? No es nada más, bueno, estar en la posición y además que te amarra a un mundo, el discurso académico, ¿no? O sea, también te da algunos elementos como para que puedas un tanto seguir transmitiendo y jugando
también con la cuestión de poder buscar las herramientas para poder transmitir algo que es del orden de una dinámica psíquica que no es fácil, ¿no? No es sencilla. Entonces, creo que también es interesante ese, digamos, ese atravesar. Sí, Ujú. apuntan ambos a algo bien interesante. Me gustaría leer antes los dos comentarios que comparte Samuel Hernández y Fernando Medina. Dice Samuel, hay un fenómeno muy interesante, el cual se da, y comenta, lo menciono por las tesis que he supervisado, o sea, que él ha supervisado, en las universidades agenciadas a la autónomas, ¿no? Entre comillas. Al acreditar la institución de la universidad, se enuncian como psicoanalistas o psicólogos de enfoque psicoanalítico. A diferencia de los espacios que se han contemplado desde Génesis como espacios de formación y clínica psicoanalítica. Y como dice Manu, uno juega a ser psicólogo a rato, a psicoanalista a ratos. Esto lleva a riesgos del método y técnica del propio ejercicio del psicoanalista, por supuesto. Y que ponis que aborden este tema. Gracias, Samuel. Y dice Fernando, yo abogo por la parte psicoanalítica en la práctica docente. Esto también es bien interesante, ese punto. Esto se realiza muchas veces sin pensarlo. El psicoanálisis en sí aún es difícil deshacerse de un cierto elitismo también. Pero quiero traer esto que comentaba Manuel y Carla también con estos comentarios, porque este es otro de los infiernos que se cruzan el psicoanálisis en la universidad por el discurso universitario. Bueno, para recuperar cosas muy generales del seminario 17, en donde esos cuatro discursos y esas cuatro formas de hacer vínculo, para no enrollar mucho, digamos que nosotros como estudiantes, cuando nos colocamos ante alguien que consideramos que sabe de un conocimiento que hablaría de una supuesta verdad de lo inconsciente, nosotros quedamos movidos por ese intento de saber acerca de lo inconsciente, ¿no? Del saber de lo inconsciente. Y en ese movimiento, pues llevamos exámenes, hacemos ensayos y nunca son suficientes. Entonces, en esa insuficiencia de los ensayos por los comentarios de las personas que sí saben, incluso por el peso institucional de cualquier escuela, por la experiencia y por todo ese halo de misticismo que puede conllevar ese modelo de un psicoanalista, yo quiero ser como él, ¿no? No estoy diciendo nada ajeno a nuestras experiencias de pasar por las clases de psicología o psicoanálisis. No es que siempre aparezca eso, sino que a veces se mueve también ese halo de identidad a la cual se pudiera aspirar en función de modelos que están en un lugar distinto al de nosotros que apenas estamos empezando a saber acerca del psicoanálisis. Entonces, en ese no llegar a saber acerca del saber del psicoanálisis, pues nos quedamos con nuestros pequeños ensayitos, nos critican de lo hiciste mal, te faltó esta referencia, etcétera, y terminamos siendo barrados y angustiados, ¿no? Buscando otra vez ese conocimiento. Entonces, lo interesante con respecto a este otro infierno, y que tiene que ver para mí, ya como poner otro temita que también tiene que ver, bueno, que también es relevante en esto de la Universidad del Psicoanálisis, les había compartido ahí en el chat a Luis, a Manuel y a Carla acerca de la pequeña palabrita que de repente usamos de transmisión, ¿no? De transmisión del psicoanálisis. Pero antes de entrar a esa cuestión conceptual, quizá, o de noción que podríamos discutir, quisiera ponerlo más bien con unos ejemplos que me resaltaron ahorita que compartía Carla esta crítica acerca de dónde está el sujeto del inconsciente, bla, bla, ¿no? Creo que, que tanto en la clínica individual, bueno, en el psicoanálisis individual, bueno, que cada uno lleva pues como experiencia con lo que se encuentra ahí, que no es del todo sistematizado. Uno no tiene una teoría integrada en uno mismo acerca de qué es mi lapsus o qué es mi sueño, ¿no? Sino que a partir de la experiencia da cuenta de sus efectos y que tiene que ver con la forma en la cual hemos aceptado algo del sufrimiento o de la cuestión sintomática, por ponerlo así, ¿no? En lo general. Entonces, pasamos por esa experiencia en función con ah, bueno, eh, transversalmente en las clases, en psicología, en las maestrías, en grupos de estudio o incluso en escuelas de corte psicoanalítico lacaniano o cualquiera, ¿no? Que pongan esos programas, pero también hay algo
que tiene que ver, no tanto, y a la vez que creo que podría tener cierta relación con este lazo que no solamente es entre nosotros, sino con cómo podemos hacer funcionar el psicoanálisis ya en la universidad a partir de problemáticas políticas sociales, ¿no? O sea, me resuena por lo que compartías, Carla, ¿no? Y por lo que he estado tratando de sostener ahí en la tesis. Con cómo pasa entonces de una experiencia no solamente de diván a un tipo de escucha de problemas sociales que involucra, y eso es lo complicado también con respecto al psicoanálisis aplicado, ¿no? Cómo hacer pasar una experiencia por la escritura y en la escritura sostener algo del psicoanálisis que se transmitiría, como esto que apuntabas también, de lo real, en el sentido de nos encontramos con situaciones que conllevan violencia o despojo o trauma y al momento de hacerlo pasar con el diálogo psicoanalítico en una institución, pero que no se convierta en un asunto académico o de un saber ya cerrado, de un conocimiento ya cerrado, ¿con qué es con lo que nos quedamos ahí, no? Creo que a veces nos quedamos con más preguntas e incluso con la misma insuficiencia necesaria porque reconocemos que no puede ser elaborado un saber absoluto, un saber ya definido, en donde se continúa, ¿no? Eh, pues estas cosas que estaríamos investigando así en general. Entonces creo que por ahí pudiera haber, tal vez lo forcé un poquito, pero sí habría una cierta relación entre el ámbito universitario, nuestro ser social, por decirlo muy amplio, lo que conlleva saber que la práctica clínica también está impregnada de las condiciones en las cuales cada ciudadano puede vivir y sobrevivir, y que entonces ahí como que parece que se deshace un poco esta cuestión entre lo individual, que sí es tal cual en el asunto del sujeto en la clínica psicoanalítica de cada uno de nosotros, pero que pues haciendo lazo, pues pudiéramos dialogar con otros acerca de lo que involucra este paso de la experiencia en lo social a la escritura con el psicoanálisis. Entonces, Sí. nada, eso creo que lo dejé un poco abierto porque no alcancé a, a- ajá, eso. Justo, pues sí, como con lo que vamos diciendo, ¿no? Parece que sí son dos cosas diferentes, dos lugares incluso diferentes el que se ocupa en la universidad y digamos el lugar que empieza a delimitar el psicoanálisis, ¿no? Son diferentes en cómo se piensa el mismo saber, ¿no? Cómo se piensa la relación con el otro. Creo que son dos posiciones diferentes, ¿no? Desde cómo estábamos escuchándolos, ¿no? Como luego se puede llegar a pensar, están ahí a veces esas ideas, por ejemplo, el psicoanálisis como un saber ya acabado y que entonces lo tengo aquí, a partir de ahí leo la realidad y el mundo. Creo que justo la posición del psicoanálisis es otra, ¿no? La posición de la universidad es esa, ¿no? Tenemos el saber, el conocimiento y con eso podemos leer, acceder y pensar el mundo, pero el psicoanálisis no está en el lado de lo completo, de lo acabado, eh, decía Carla, tampoco en el de la ayuda al otro, ¿no? No es taparle la falta al otro, es más bien señalar la falta y ver qué haces con eso, ¿no? Entonces el psicoanálisis está en otro lugar, ni siquiera es un saber acabado, ¿no? El mismo Lacan decía, pues habrá que reinventarlo en cada sesión y cada analista pues hará psicoanálisis, ¿no? Entonces sí, son dos caminos, dos posiciones creo que muy diferentes que paradójica y raramente pues todos pasamos por la universidad, ¿no? Quizás no todos a propósito de esto, pero digamos, pasamos por ahí, hay quien también, en mi caso, apostar por una maestría. Sí, se pasa por eso, pero digamos, ¿qué lugar, de qué manera? Creo que es como, bueno, lo que hemos estado conversando. Baruch, hablabas de esta palabra transmisión y creo que sí es un tremendo tema, ¿no? Al menos de lo que sé. El mismo Lacan pensó mucho en esto, ¿no? Propuso los esquemas, los grafos,
los matemas, los nudos, todo esto a lo largo de su enseñanza, apostando por una transmisión, ¿no? Se transmite con el esquema L o amago el grafo del deseo. Más adelante era la apuesta por el matema como este elemento mínimo de transmisión que también lo fue pensando y repensando y los iba dejando, ¿no? Como que si algo de la transmisión fuera problemático, ¿no? Creo que va en la misma línea de lo que Freud proponía como, ¿qué? Profesiones imposibles, ¿no? Tal educar, el gobernar y el psicoanalizar, ¿no? Sí, es un problema cómo transmitir algo, decimos, de esa experiencia del diván, y no solo del diván, ¿no? De la experiencia con la palabra, la experiencia con lo inconsciente, sí, creo que son otros los lugares del psicoanálisis, pero bueno, como hemos visto en nuestra propia vida, pues no es de no pasar por un lado y cerrar la universidad, digo, Ujú, estudiar una maestría posibilitó leer textos, acercarse a la obra de Freud y Lacan, por ejemplo, ¿no? Creo que ujú. el tema está en la posición. Por terminar una maestría uno ya es psicoanalista, pues no, incluso el ser ahí es cuestionable, ¿no? Como lo piensa el psicoanálisis. Más bien, bueno, uno ocupará el lugar de analista Y de vez en cuando. y de vez en cuando, y ya vemos cuándo, ¿no? Pero no ser. Entonces creo que por ahí vamos planteando estas diferencias, lo que es psicoanálisis y bueno, todo lo que implica y conlleva la universidad. Pregunta Ujú. en Facebook, Valderas Parlet. Bueno, comenta y pregunta, dice, las universidades solo transmiten el psicoanálisis como un enfoque obsoleto, del cual refieren de no ser algo útil en las distintas esferas en comparación de la psicología. Mi pregunta es si el psicoanálisis se puede transmitir, y creo que en parte lo que vamos ahorita trabajando, bueno, trabajando en el sentido de poder hablar acerca de esto, eh, en este diálogo entre nosotros, eh, quisiera brevemente, porque esto de transmitir, como bien apuntas, el asunto de usar esquemas y letras, aunque el asunto del esquema es un poco más complicado porque tendría hacia una imagen, ¿no? Pero cuando lo va reduciendo al asunto de fórmulas, trata de quitarle lo más posible el asunto imaginario, como, como es un poco la crítica o el comentario que hacen algunos a la redacción de casos y que así se pudiera transmitir el psicoanálisis, ¿no? Ahí está el libro de Eric Porch y la crítica, el comentario que hace acerca de cómo usa Freud sus casos clínicos, solamente 5, pero que luego ya no es del todo usado, ¿no? Sino que pasa a otro tipo de transmisión la experiencia de la clínica psicoanalítica. Entre eso es lo que comentas acerca del uso de letras específicas, pero que necesariamente tienen que pasar por otra vez la interpretación de cómo se puede hablar acerca de esas fórmulas, de esas matemas, etcétera. Esto para tratar de reducirlo a lo mínimo. Parece que Lacan falla un poco y que no obstante tiene que seguir hablando, tiene que seguir usando de la palabra, ¿no? Eso por un lado. Por otro también está la cuestión de, es que la transmisión hace un tiempo que estaba leyendo otro libro de Lauren Cornas, me gustó mucho porque también había un tipo de empalme, ahorita lo voy a decir muy mal y probablemente si alguien también lo ha leído, pues tendrá sus propias versiones, pero a mí me generó la reflexión de que hay un tipo de vínculo muy estrecho entre la transmisión del psicoanálisis con la transmisión de lo inconsciente en función de algo que nosotros tenemos, por así decirlo, impresos en el alma, ¿no? O sea, es una metáfora, pero en el sentido de cómo el síntoma también es una escritura que no hemos descifrado, y al momento en que damos cuenta de ese desciframiento de nuestra propia experiencia, de lo que sea que estemos hablando, conlleva también una cierta, eh, podría plantearlo como pregunta, ¿no? Si es homologable a cómo también se transmite el psicoanálisis, en función de un ciframiento y un desciframiento. Y en el desciframiento de los textos, de las lecturas, con los otros, también nosotros nos apostamos como descifradores, o sea, cómo estamos involucrados en la lectura desde nuestra experiencia y cómo podemos escuchar las experiencias de los otros sin que se convierta en un grupo de autoapoyo, ¿no? De apoyo mutuo acerca de la psicoterapia, sino que sabemos que está involucrado también algo del proceso de lo inconsciente en la lectura de los textos, y en la posibilidad de escuchar cómo los otros lo leen, cómo
yo escucho lo que los otros leen del mismo texto que estoy leyendo. Y entonces, pues es bien interesante porque ahí pues pueden suceder cosas en la transmisión. O sea, no solamente que, bueno, se aprendieron de la página tal a tal, no, ya estoy haciendo una caricatura, pero digamos que puede ser así, ¿no? Exámenes de tal página a tal página. Oiga, profe, ¿nos va a dar guía? ¿Qué vamos a leer, no? Y eso pasa. Sí, claro. Sí, Y pero eso está en sí bien, no sí. es No, malo, no ¿no? hay O ningún sea, problema de pasa, que pues. hicieras ahí las cosas, pero No, bueno, hombre, así que bien, 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 sí, está sí, bien. porque sí, Sí. estoy ocupada. Ah, creo que está, Creo que Fernando está compartiendo parte de... Bueno, leo tu pregunta, comentario, Fernando. Un problema fundamental de psicoanálisis en la universidad es la evaluación. Decía bien alguien, ¿cómo vas a poner 5, 7? Bueno, pues, depende de cada institución, ¿no? Pero igual, puedes tener solamente un guiño del profesor para hacerte sentir que eres aprobado. O sea, es en función de los pequeños detalles que suceden en clase a clase, ¿no? Porque incluso en espacios de psicoanálisis de corte lacaniano, no es excluyente que también esté planteado el discurso del amo en un intento de transmisión. O sea, no es excluyente porque también hay posiciones y tiene que ver, creo que ya con una experiencia más amplia, tanto del análisis, bla, bla, de verdades que se tendrían que repetir casi, ¿no? O sea, bueno, es para problematizar, pero pues como es un diálogo, pues dialoguemos problemáticamente. No sé si los demás también quisieran abrir sus micrófonos, Miri, Fernando, Samuel, María Esther, digo, pues en este sentido de que estamos en un diálogo, no sé. Fíjate que a mí me hace recordar un texto de Eric Borch cuando habla respecto a la transmisión, ¿no? Dice que el psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro si no es por vía de la transferencia. Entonces, la cosa, el lugar de cómo opera la cuestión de relacionándolo con esto que decías del lazo, ¿no? El lazo social, y cómo lo podemos llevar a pensar las ciencias humanas o, bueno, en las ciencias sociales, creo que digamos, el atravesar un proceso analítico, atravesar, digamos, el lugar del diván, hace efectos para poder pensar en la cuestión del vínculo con los otros, ¿no? O sea, creo que ahí pudiera operar algo de la distinción, ¿no? De la academia a cómo podría, por la misma experiencia de análisis, llevarse a replantear una investigación. A mí me parece interesante, por ejemplo, Freud, cómo lleva, ¿no? Cómo trata de generalizar aspectos de su sueño, ¿no? Con el sueño de la inyección de Irma para poder explicar cierta dinámica en el sueño, ¿no? Que es de carácter, digamos, general. Entonces, creo que eso en la academia o en la universidad, no sé, por ejemplo, el tema de la implicación, ¿no? Es, o se puede utilizar como en una cuestión como muy romántica de, sí, implicación, cómo estás implicado en el tema, ¿no? Pero en la academia no mucho se le da lugar a eso, ¿no? O sea, cómo el tema está amarrado, digamos, a las entrañas, a las vísceras del humano, ¿no? Y creo que eso no es del orden de lo bonito, de lo vamos a ayudar a los demás, ¿no? Sino que se trabaja algo a lo mejor que tampoco la academia quiere escuchar. Y creo que esa es la diferencia, la cuestión de la escucha, ¿no? Al tema, ¿te refieres con el tema de investigación que cada uno A plantearía? los temas de investigación. Exacto. Ujú. Sí, claro, no hay lugar para trabajar esa implicación, como dices, ¿no? Porque trae uno ese tema en las entrañas, en esas palabras. Pues sí, la academia dice, no, eso anecdótico estorba, ¿no? No. Ve al psicólogo.
No, y incluso luego si se plantea ese asunto de las entrañas, puede ser nuevamente cooptado por una corriente de sociología de las emociones, de antropología de las emociones, de los sentimientos, y entonces este planteamiento de lo que por el esfuerzo que se puede hacer para tratar de transmitir este dolor comunitario y lo que genera ese dolor comunitario como una reivindicación de justicia, lo que ustedes quieran, termina cerrado con las preguntas académicas necesarias para el diálogo, pero en lo singular que la clínica psicoanalítica nos muestra, como esto imposible de lo inconsciente, ¿no? Entonces, que pase por esta diferenciación de un filtro académico a un filtro psicoanalítico, creo que es una gran línea de demarcación entre lo que el psicoanálisis hace que exista, así tal Ujú, cual, porque sabemos que pues, ajá. Y lo que de las entrañas, de los sentimientos, sí, hay antropología de las emociones, antropología del cuerpo, pero habría que ver el posible enriquecimiento en un diálogo entre esa corriente y el psicoanálisis, porque para no prejuiciar, pero de inicio, pues bueno, ya estaría en otra epistemología desde la antropología del cuerpo, de las emociones. Entonces, ¿qué se sigue Que sosteniendo en el psicoanálisis propiamente en la transmisión? A diferencia de estas otras cosas, porque entrañable, pues bueno, incluso tiene que ver con entrañas y con partes parciales del cuerpo y con objeto A, para sacarla fácil debajo de la manga. Nada, eso. A mí eso precisamente esto que fraseas, hacer existir o de la demarcación del psicoanálisis en cuanto a quizás en el diálogo académico, quizás en el diálogo académico por su estructura se va cerrando, se va obturando porque el objetivo es el saber, ¿no? O sea, eh, 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 y que precisamente en el psicoanálisis, vaya, si alguien lee algo de psicoanálisis en cualquier lado y algo de lo que leyó le refleja o le inquieta o le produce una duda respecto a esa transmisión que está ahí en la escritura, de ahí a poder de una, se me pone la palabra elaborar esta apertura, esta inquietud, eh, eh, puede dar vía a que se dé un trabajo de eso que se abrió, ¿no? En la academia, sobre todo, no sé si actualmente es más con estas exigencias de evidencia, de objetividad y bla, 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 se cierra más. No sé si antes en la academia o en la universidad era un tanto más flexible a que eso pudiera estar ahí presente eh, y que el psicoanálisis precisamente es su quehacer, hacer existir o vaya, hacer existir a través de la escucha y del dispositivo del psicoanálisis a partir de la transferencia, eso que va haciendo hueco, que va haciendo pues, lo inconsciente, ¿no? Eso que se mueve, eso que termina. Y no dejo de pensar en la introducción o el epígrafe de este José Perrés, en el texto de la institución de psicoanálisis, donde retoma una parte en donde está Dios y el diablo, ¿no? Y están viendo a un humano y el humano da cuenta de una verdad y él ve a Dios que el diablo se está riendo y Dios le dice, pero ¿por qué te ríes? Se acaba de descubrir una verdad. Y el diablo le dice, pues es que va a ser una institución con ello, ¿no? O sea, va a obturar eh, 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 esa verdad y esa es la tendencia, esto que estamos señalando respecto a lo imaginario, lacanianamente, ¿no? Al saber, a este asunto de lo, de lo inquietante que es esta experiencia de lo inconsciente,
de la apertura, de lo imposible, de lo que angustia. No sé, eso como para irlo ya sosteniendo, vaya, aquí como parte de lo, quizás lo que un psicoanalista en una institución o en cualquier institución tendría que tener la posibilidad o el entendido de que hacia allá se apunta en la medida de lo posible de estos condicionales en los que estamos, ¿no? Para poder dialogar Sí, con sí, sí. otros o para estar en estos otros espacios, ¿no? No sé, me llamaba mucho la atención eso. Fíjense que me acordé de que en Argentina ya está, ¿no? Una aplicación, no sé si aquí en México, pero ya hay una aplicación sobre terapia artificial, ¿no? Hecha por Oh, ChatGPT, ¿sabe qué? ¿No? O claro, sea, me es interesante por el papel de o la diferencia entre un psicólogo y un psicoanalista. No sé, o sea, como en la cuestión de que operan bajo diseños ya hechos, ¿no? Los psicólogos quizá, pero que una máquina, ¿no? Te diga, te pueda decir, incluso está en la presentación de este chat, ¿cómo es? GTP, GPT, no sé, GPT. ¿no? Está la presentación de que la persona le dice, oye, estoy ansioso, y el chat le contesta, a ver, acuéstate, respira, ¿no? O ya, sea, como ciertos pasos como de manuales a seguir para que, bueno, pueda tranquilizarse, no sé, ¿no? La cosa tecnología. es, ¿cómo? Sí, 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 la cosa es cómo podría, digamos, o sea, cómo podría una máquina operar bajo la demanda de un paciente, ¿no? A diferencia de una persona que también, ¿no? Recurrimos a esta cuestión de la academia, una formación de 3, 4 años, ¿no? Reducida un poco a esta cuestión artificial, a este tipo de herramientas que, pues, me parece que en Argentina ya se generó como una protesta, ¿no? De psicólogos ante este aspecto, pero, por ejemplo, a mí en estos momentos podría sonarme un poco lógico que pueda una empresa contratar un chat para recursos humanos, ¿no? Pero ¿cómo se podría tomar un psicoanálisis con una inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que no se podría, ¿no? No sé, creo que no. Digo, partiendo por el equívoco, ¿no? Porque si hay una verdad en psicoanálisis, esta verdad viene del equívoco, que cuando nos equivocamos, pues ahí ya está la verdad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué lugar le puede dar una máquina, un sistema computacional al error? No hay cabida al error, ahí es el puro sentido, el puro imaginario, el puro yo. ¿Dónde está el otro? En términos lacanianos, ¿no? Lo real, lo imposible, el error, el equívoco, pues no hay ni espacio para eso, ¿no? Pienso yo a lo que sé El, de esos. Un el ejemplo, malentendido, ¿no? ¿Dónde está? No un hay ejemplo, lugar, ¿no? o sea, un ejemplo con esto que comentas, Carla, y lo que dices, Liz, porque incluso en el trabajo terminal de posgrado, la maestría, hay un momento en el cual yo escribo algo y que realmente no tenía otra posibilidad de escribirlo más que con una metáfora. Era, era una situación un poco complicada, digo, uno de inexperto, ¿no? Ahí escribiendo cosas. Entonces me lo rechazaron, así como, ¿esto qué hace aquí? Y me acordé porque le pregunté a mi hermano trabaja con Machine Learning y todo este asunto de las máquinas, pues, las que van en este enfoque de la inteligencia artificial. Y pues en diálogo con mi hermano, que también le gusta leer filosofía, algo de bla, 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 le digo, oye, estoy en este tema, bla, bla, del doctorado y quiero preguntarte algo. Tú que trabajas en este asunto de la inteligencia artificial, y yo,
cuestionando esta cosa que podría venir a succionar todo el saber, lo de la inteligencia artificial, incluso lo de lo inconsciente. Y le preguntó, oye, una máquina, porque me explicó todo eso de las redes neuronales y bla, 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 ¿no? La mega máquina de datos y cómo puede hacer respuestas muy buenas en función de ciertas problemáticas. ¿Una máquina puede hacer metáfora? ¿No? Me dice, no, no. Puede repetir metáforas, o sea, porque en las metáforas ahí están, pero no puede crear. Entonces, esa es una cosa que yo no sé, supongo que en algún momento puede ser que ya no sea cierto lo que estoy diciendo, incluso puede ser que no sea cierto, porque pues lo que conoce mi hermano es algo bastante, es algo vasto, pero bueno, no está en en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que voy es que también la transmisión tiene que ver en tanto en las universidades, en los temas de investigación, en lo que le apostamos al tipo de escritura, eh, con algo de la creación en el sentido de la poiesis y no con algo de la creación en el sentido de la tecné o del hacer técnico, sino con algo de la creación poética. Está en el seminario 5, el seminario 6 de Jacques Lacan y también, por ejemplo, incluso en el mismo interpretación de los sueños, el trabajo acerca de la relación de la condensación y el desplazamiento y cómo es parte del proceso psíquico primario para hacer existir algo de lo deseable, ¿no? Entonces me parece interesantísimo cómo una máquina no puede ser una metáfora en el sentido de que también en la clínica, en la escritura, hay algo hay algo de la creación en función del hacer aparecer algo distinto, ¿no? Entonces, creo que las complicaciones, pero también lo que está, yo no he estado frente a grupo recientemente en una universidad, he pasado por ahí y sí he dado hace algunos años, he estado como docente, pues, eh, pero bueno, con mis ignorancias, la posibilidad de que la universidad, o tal vez no haya posibilidad, le dé lugar a estos saberes que no son del todo englobados en asignaturas o en formas modélicas de adquirir un conocimiento. Entonces, creo que, porque ahí estaría implicado de que eso no está en las fórmulas, eso que creamos al escribir o lo que comentamos del psicoanálisis, bla, bla, a partir de nuestra experiencia, no entraría dentro de un modelo de educación en el sentido, pues, muy general, ¿no? Y tal vez muy ignorante de mi parte, de que yo tendría que saber de ciertos conocimientos, repetirlos y dominarlos para tener ese bagaje, ¿no? Tampoco la transmisión de psicoanálisis significa, creo que esto queda claro para todos, creo, no significa que nosotros estemos abogando a favor de la ignorancia, ¿no? Sino que sabemos que hay algo que no podemos saber, pero que disponemos, en el sentido de dispositivo, para que se haga aparecer algo de lo que creo que también decía Luis, ¿no? De que yo lo recordaba con el asunto del azar, de la sorpresa, de lo que se puede presentar sin que se tenga previamente ninguna idea de que eso iba a ocurrir y que a partir de ahí, como en un lapsus, pues bueno, hay algo de la clínica psicoanalítica en acto a partir de que se tiene en cuenta un lapsus en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, pero bueno, con estas generalidades nada más quería hacer este comentario, pero también no sé si Fernando, María Esther y Samuel quisieran decir algo mientras. Sí, Manuel, está bien. Dale. Aucha. O bueno, seguimos nosotros. Fíjate que con estos recursos, ¿no? Que digamos como de estas nuevas formas tecnológicas que también responden a ciertas posiciones, ¿no? Posiciones sociales de poder, quizá, ¿no? A mí me llama la atención, yo, por ejemplo, con los trabajos pido un ensayo, ¿no? Y de repente, pues los recursos del IA, ¿no? Ya hacen que tus faltas ortográficas, ¿no? Se pues, que no aparezcan tus faltas, ¿no? Que no aparezcan, digamos, tu esfuerzo gramatical, tu letra, ¿no? Porque incluso es eso, ¿no? Parece
cada vez más obturada la letra de cada quien, ¿no? El Mi estilo de forma cada quien. mi estilo de transmitir o de plasmar cierto mensaje ya está un tanto codificado por estas plataformas o estas aplicaciones de IA. Entonces, a mí, fíjate, esta cuestión entre la conexión entre la academia y lo que solicito como un ensayo, ¿no? La academia me exige un tanto que no tengan faltas de ortografía, que redacten bien, que sea en cierto formato, ¿no? Formato APA. Y les solicito yo un ensayo y me lo entregan a veces impecable, ¿no? Digo, esto escriben mucho mejor que yo, ¿no? Pero porque está hecho por los recursos de la IA. ¿Y dónde están las faltas, no? Entonces, ahí, por ejemplo, me parece que algo se pierde respecto a poder leerlos, ¿no? Y sí se los enfatizo, me gustaría más leer de ustedes, incluso aunque tengan estas faltas de ortografía, ¿no? A Ahí. mano. Oigan, quisiera leer unos comentarios también de Facebook, porque como estamos en Zoom, ah, dice César Leal, tratar al paciente o alumno desde el alma, pues sí, también, eh, con las Tratamiento del complicaciones que alma, tiene, ¿no? ajá, tratamiento del alma con toda esa herencia filológica de la palabra psique y alma. Dice Zaira Estrada, concuerdo con ustedes, pienso que de entrada es importante preguntarnos desde dónde se piensa el saber, desde dónde, ¿no? Ajá, sí. También la forma y lugar desde dónde se transmite y quién lo transmite. La universidad generalmente está atravesada por el discurso del amo. Me parece que en las organizaciones donde se habla de psicoanálisis es importantísimo repensar esos lugares y formas. Y pregunta, ¿habrá alguna manera de descolocarse del lugar de maestro, de amo, de saber, de absoluto, etcétera, para ser transmitido el psicoanálisis? Una pregunta, gracias, Zaira. Pues que ahí está la pregunta para, para compartir. Lo primero que se me ocurre, así como en el asunto también, tanto de la universidad, perdón, Carla, ahorita perdí un poquito el enfoque de lo que estabas diciendo, pero creo que sí con relación al estilo, la escritura, lo que se pierde, ¿no? Ajá, sí, los errores, claro. Ajá. Incluso puedes pedirlo que lo hagan a mano ahí, presente a ti. Pero lo primero que me brincó ahorita con lo que preguntaba Zaira, y me estoy arriesgando un poco, pero digamos que eh, con esta estrecha relación que parece que esa estrecha relación cada vez hace que se separe más la universidad del psicoanálisis, la relación entre nuestra experiencia en nuestro propio psicoanálisis, con lo que implica eso, ¿no? Y bueno, digamos que de ahí partiría un supuesto inicio de algo, ¿no? Pero lo único que se me ocurría con esto del discurso del amo es que a veces también parte de lo sintomático tiene que ver con una posición a la que fuimos concediendo un lugar en función de ciertas demandas. Y esas demandas, pues en general, en el discurso más amplio y general, proceden de una idealización de quién sabe qué, para yo más o menos ahí colocar algo de la pulsión, no obstante un sufrimiento que conllevaría eso, ¿no? En un supuesto de renuncia pulsional, pero no del todo renunciamos y entonces nos quedamos ahí con nuestros síntomas sufriendo, viviendo, pero que también conllevaría una colocación de ciertos ideales que nos demandarían que fuéramos por cierto camino. Entonces, solo me brincaba eso con respecto al lugar del amo desde el seminario 17, que quizá también tendría que ver con cómo pasamos nosotros a descolocarnos de ciertos lugares, ¿no? Lugares ya específicamente no en la docencia, sino en la vida, con nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Entonces creo que algo de eso también genera una forma distinta de escucha y de saber de, por decirlo fácil, ¿no? Una castración.
O sea, no puedo saber todo acerca del psicoanálisis y no puedo saber todo acerca del paciente ni de mí mismo. Entonces, así voy como que, pues bueno, me quedo con esto, ¿no? Con el gusto por saber ignorante en ciertas cosas para poder compartir y leer y volver a hacer preguntas. Pero bueno, creo que en cierta medida algo de nuestra clínica psicoanalítica también tiene que ver con la transmisión de psicoanálisis en los lugares en los cuales nosotros estemos, ¿no? Ya sea en una asociación civil, en la universidad, con unos compañeros, amigos. Entonces, creo que algo de eso repercutiría o tendría cierta relación, pero es una hipótesis. Bueno, es una idea. Hipótesis es mucho, es una idea. Este, y bueno, leo esto y ya me callo yo. Dice María Esther, en el aula algunos docentes son el conductor, el amo, el todopoderoso y rigurosamente hacen evaluación del alumno que inicie su aprendizaje en psicología. Bueno, sí, también hay otros que, bueno, son un poco más accesibles. Dice Samuel Hernández, a partir de este comentario de que el psicoanalista cada vez se distancia, se separa de la universidad, a mí me parece que por el contrario, el psicoanalista es cada vez involucrado en las universidades. Ejemplo de ello es por su rentabilidad esporádica, pero ha funcionado bastante bien desde hace 7, 8 años aproximadamente que se ha venido enfatizando. Claro, yo me refería específicamente a la pregunta de Zaira, pero claro, ahí está, ¿no? Incluso hay universidades de psicoanálisis, como decía Carla. Y abre tu micrófono si quieres, sí, adelante. Ah, ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Perdonen que Samuel. no encienda la cámara, pero estoy acá con otros documentos. No te preocupes. Sí, no sé, fíjate que el tema de la universidad del psicoanálisis, bueno, es un tema que va a continuar en tanto exista la escuela, ¿no? La universidad, la preparatoria, en fin, ¿no? Al final eso es un tema que va a ser recurrente, continuo y siempre va a plantear estas preguntas que están dándose. Algo que he notado a nivel nacional, no digo dado que también lo llevo a cambio en un estudio que estoy armando de tiempo para acá, es que hay, no sé, creo que una categorización que puede ayudar a dilucidar pues los elementos que nos van a dar las líneas de argumento para dónde entra sí, dónde entra no el psicoanalista, tiene mucho que ver con los territorios, ¿no? Por ejemplo, cuando les planteaba en el primer comentario que iba entrecomilladamente las autónomas, tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? Bajo los nuevos, las nuevas formas de educación a nivel nacional, a diferencia de espacios que están pensados en el campo formativo del psicoanálisis y que operan bajo una lógica de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ambos son modelos institucionalizados bajo un régimen de un capitalismo académico, ¿no? Sobre eso se podría situar, pero las lógicas internas giran de otro modo, ¿no? Esto lleva a dos situaciones, lo que es la institución privada y la pública, ¿no? Es decir, alguien que puede tener acceso a una beca CONACYT, ¿no? Y que tiene que aliarse bajo un régimen y adoctrinar en cierta forma, no en todas, hay que decirlo, no en todas, pero dependiendo aquí, obviamente muchas ocasiones emerge, como lo decía el compañero o la compañera previamente en su comentario, pues depende quién dirija y coordina una tesis, ¿no? Recordemos que al final el docente me parece, y también lo podemos pensar como una, una discusión de que el docente no es el que ocupa el discurso del amo, ¿no? Más bien que es un replicante, es un orador del amo, en tanto que discurso no opera en el aula, ¿no? Podría pensarse también así, en un sentido de una pedagogía crítica, ¿no? Aunado a ello, entonces, bueno, tenemos la línea pública, la que puede ofrecernos un CONACYT, y eso tiene una historia también en ciertas universidades que han tenido un auge impresionante por la economía tan baja y algunas facilidades de pagos, ¿no? Es decir, bajo una lógica mercantil, y son universidades que no presentan tesis, ¿no? En su mayoría, quienes son académicos, ¿no? Sabrán que la tesis es crucial y, bueno, muchas universidades, si algo pecan es que no tienen la entrega de la tesis, ¿no? Y que las tesis regularmente se vuelven bien una especie de tránsito. No hay una lectura guiada, no hay una revisión, dado que el grupo, pues, académico que concierne, bajo las propias lógicas de esta institución, pues más bien lo que hace es construir psicologías, ¿no? Psicologías de lecturas acompañadas de bagajes psicoanalíticos, dado que en 4 años también quienes hayan estudiado por ahí ¿cómo se llama? El currículum, ¿no? Que ofrecen algunas universidades, pues son a veces pequeños los temas que se ofrecen, ¿no? Para trabajar o dan saltos abismales entre Freud y Lacan, ¿no? O docencias que hablan de psicosis cuando no hay una práctica clínica en psicosis, ¿no? Como se había hablado también, es decir, las posiciones que podría operar el psicoanalista
juegan papel decisivo al final en la ética, pues esto sabemos también crucial. Y luego pensaba también que otro campo de discusión son las otras, ¿no? Las otras instancias de carácter privado, ¿no? Que en su mayoría, bueno, hay que cubrir una cuota, o como una universidad privada, pues, pero que están legisladas bajo el formato de la formación, ¿no? Es decir, instancias que ofrecen el campo teórico y a su vez se enfatiza y se empuja que haya un trabajo clínico, ¿no? Y de supervisión. En algunos casos, bueno, algunas tendrán la libertad de que alguien pueda elegir a su supervisor y en otros casos no. En otros casos hay un régimen en el sentido tal cual, no digo real, en un sentido de poder, ¿no? Sobre quién se debe dirigir la tesis y sobre qué líneas de investigación tiene que tener la tesis, ¿no? Ahora, el tema de una tesis, si uno recuerda, pues al final son las grandes bases de una producción teórica independiente, ¿no? Eso surgió con la enseñanza de Lacan, ¿no? El trabajo de Miguel Ángel Serra Rubio con Lactán, lector de tesis, y su tesis, bueno, al final ese es un ejemplo de cómo las tesis pueden ser posibilidades de investigación en clínica, ¿no? Ahora que es otro tema, la investigación en psicoanálisis no es la investigación docente, no es la investigación de un armamento teórico, ese sería también otro asunto, ¿no? Entonces pensaba que, como cuando les decía que eran más aliados, lo quiero sostener, porque la rentabilidad del psicoanálisis se ha vuelto cada vez mayor. Si ustedes han visto los fenómenos de educación, ¿no? Vamos a decirlo, de espacios de formación, educación, ¿no? De transmisión, incluso MIT, quien convoca esta actividad, me parece que hace una respuesta a estos espacios, ¿no? Y eso es interesante, me gusta mucho ubicar los espacios de discusión, diálogo y de conversaciones a nivel nacional, y hay muchísimos, hay que descentralizarlo, ¿no? Creo que ahorita están en Ciudad de México, pero Ciudad de México es el lugar central del Sí, Mérida psicoanálisis. también. Y en Mérida, por ejemplo, había 3 espacios de formación, incluyendo MIT, ¿no? Y antes pensaban que no había, pero creo que hay 3 al momento. Y hay lugares en Oaxaca, en Chiapas, en lugares por todos lados, ¿no? Y eso es muy interesante porque si algo ha habido también de respuesta ante la universalización, ¿no? En el sentido de universidad y de universo de universitarios, es que ha habido también un auge muy fuerte de espacios y colectivos no agenciados a la escuela ni a la formación ante una escuela con mayúscula, ¿no? Entonces, creo que al final la discusión podría pensarse en una antipedagogía psicoanalítica, ¿no? Pero que se pone en juego algo más interesante y es algo que compete al día a día y que esto no está subsumido por la inteligencia artificial ni por las nuevas tecnologías, ¿no? Sino tiene que ver con los modos de hacer y el estilo de cada uno. Creo que ahí es donde está la posibilidad, ¿no? Y una pregunta que quiero dejar abierta y que al final, eso es una pieza clave, es cómo se juega con lo administrativo. Suena como muy bonito hablar de Lacan y lo real, pero al final el obstáculo al momento se vuelve una parte administrativa, ¿no? El tema de una calificación, como mencionaban ahorita en un mensaje, ¿no? Las lógicas del tiempo de una clase, ¿no? La elección de materias. Todo ese tipo de detalles a mí me gusta escuchar a los que se dedican a dar clases. O sea, cómo juegan con esas lógicas también, porque al final yo estoy cercano con personas que están dedicadas a la docencia y me parece impresionante el trabajo que hacen, ¿no? O sea, no es un trabajo sencillo tampoco ser docente y aparte es como, eh, es estar jugando contra marea, ¿no? Lo digo desde fuera también. Pero bueno, por ahí estaba pensando un poquito por qué decía que el psicoanalista cada vez está más rentable y ejemplo de ello se puede ver en pues sí, en el nacimiento de muchas escuelas, ¿no? Universidades, muchos espacios ahora que suscriben y agregan maestrías en psicoanálisis o en teoría psicoanalítica, y eso se ha vuelto cada vez un poco mayor, ¿no? Incluso en ciudades barrocas, ¿no? Se ha aumentado también el índice, vamos a decirlo así, de lectores de psicoanálisis. Y esto tiene mucho que ver también porque se ha permitido en las universidades ofrecer esa cara del psicoanálisis, ¿no? Que se puede enseñar en la universidad. Aunque el modelo sea cognitivo-conductual, se ha dado una entrada a esos espacios también, ¿no? Creo que es un tema importante y que creo, por lo que he visto, que cada vez se va a avecinar más, ¿no? O sea, va a haber más demanda en un sentido de espacios de escuela, ¿no? De cursos dentro de la universidad porque si algo ha logrado ya el psicoanálisis es un síntoma, ¿no? Y por lo menos hay que acercarlo un poquito para demostrar cómo nosotros, escuela psicológica, sabemos más y podemos más que el psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis en ese sentido me parece que tiene esa seducción y que cada vez va a estar más, ¿no? Involucrado. También creo que hay muchos riesgos, ¿no? Los riesgos creo que competen a un tema clínico, pero bueno, ahorita lo que la delimitación de la actividad es en la universidad, me he percatado de eso, ¿no? Entonces, así como se plantean las problemáticas, también hay un montón de posibilidades, ¿no? Eso creo que es importante. Jugar en un rato, por ejemplo, alguien que da materia cognitivo-conductual y luego dar a la siguiente clase
no sé, 3 ensayos de la teoría sexual me parece un poco extraño, ¿no? O hablar de teoría sistémica o hablar de teoría social sin tocar, no sé, Totem y Tabú. Vaya, hay contradicciones políticas, ¿no? De cada uno, y creo que también eso compete a dinámicas más sencillas, ¿no? Que también uno tiene que trabajar, ¿no? Digo, tiene porque, pues, qué bueno que tuviéramos herencias y pudiéramos vivir del dinero que llegue al banco, ¿no? Pero un sujeto endeudado del siglo XXI también tiene que jugar, ¿no? En estos campos. Y se vuelve como una batalla interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar eso y más o menos por ahí decir por qué he notado, ¿no? Digo, también desde este lugar, por qué el psicoanálisis cada vez está más dentro, ¿no? Cada vez está más dentro de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, y sin más, yo ya guardo silencio y gracias por la convocatoria de esta actividad. Ujú. Gracias, Samuel. El tema realmente es bastante amplio desde el inicio con respecto a lo que involucra la formación, incluso en su etimología, desde Bild y Bildung, y todo el aspecto ahí de la ilustración, de la formación, de una forma, modelo, las implicaciones tanto económicas como comunitarias y políticas del quehacer de la universidad. Eh, hiciste una pregunta que me parece, pues, la verdad es que como un poco de espacio para los que practican la docencia. Creo que Carla, no sé si Luis tenga ahorita, eh, pero pues sí es un trabajo que a veces, más allá de que esté mal pagado, etcétera, pues bueno, también hay otras cosas ahí. No sé qué nos puedas compartir, Carla. Que está mal pagado, sí, sí está mal pagado. Pero bueno, sí, fíjate que me resonó mucho esto que decías, ¿no? Respecto a primero estar tratando de transmitir, ¿no? Un texto freudiano, quizá 3 ensayos, y después pasarte a otra clase eh, donde veas estímulo-respuesta, ¿no? O sea, me ha pasado. Y me parece, no sé, tendría un tanto que preguntarle a mis alumnos cómo se han sentido respecto a eso, ¿no? Porque desde un inicio, cuando yo planteo los programas, hacemos la revisión de los programas, pues hablo de mis intereses también de investigación, ¿no? Entonces, me parece que no, yo lo que trato es de transmitir desde la posición en la que me sale en ese momento, pues, ¿no? O sea, no puedo decir, y es que están, ¿no? Los discursos, incluso en los académicos, incluso creo que más en el discurso público, como un cierto tipo de exigencia en que uno se posicione desde un lugar político estático, ¿no? O sea, Estático. ¿cuál es tu posición política, no? Como si eso no se pudiera movilizar. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando estudiamos textos de Batson o Pavlov, etcétera, pues yo lo que trato es de transmitirlo a manera de cómo me salen esos momentos, ¿no? Incluso con las mismas críticas que pueden aparecer en ese momento en diálogo con los otros, ¿no? Habrán quienes prefieran también, y me parece como interesante la distinción, ¿no? En que alguien pueda elegir, pues a mí me gusta el conductismo y va, ¿no? ¿Qué podemos dialogar a partir de eso? Por eso creo que es interesante como desde un inicio plantear a lo mejor una epistemología, ¿no? Bueno, el sujeto eh,
que me interesa seguir investigando es ¿no? Y hablamos en términos más o menos que nos podemos dar a entender, pero siempre va a estar ahí la cuestión del malentendido, creo, y darle lugar a eso también está interesante. Ahora, Sí, respecto a las calificaciones, a mí me dicen, tienes que evaluar así, y también yo trato, ¿no? O sea, en cuanto a los recursos, por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza, bueno, pues incluso puedo pedirles un texto a mano, creo que eso es interesante, pero es ir buscando las formas de cómo tratar de leer a los estudiantes y no a una inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo. Y ir pues haciendo malabares entre las exigencias de la academia y lo que puedo llegar a transmitirles a los alumnos y los alumnos a mí, ¿no? sí, sí. Entonces, es como, no sé si exista un manual que me diga así tiene que ser, me lo estoy inventando, la verdad, Samuel. Pero además, hay una diferencia entre el lugar de didacta, ¿no? Y el lugar del psicoanalista. O sea, pero lo que se entromete ahí es el discurso del psicoanálisis como una posibilidad de que incluso leyendo a Pavlov o psicología comunitaria haya una inquietud a partir de asumir, o sea, cuando hay una inquietud de un interrogante de investigación, hay algo de lo subjetivo en la persona que quiere investigar. Entonces, ya sea que de metodología de la investigación, se abre el paraguas en el ámbito de la psicología para que cada quien tenga en cuenta que la pregunta de investigación tiene que ver con uno mismo. No así tal cual, ¿no? Porque parece un discurso muy banal, eh, pero en cierta medida por ahí, en la didáctica, pudiera haber una disposición para que algo de lo subjetivo aparezca como posibilidad de escritura. Entonces, A lo no mejor. estoy hablando de un discurso psicoanalítico, sino de lo que pudiera permitir algo que como yo no sé nada de didáctica, porque no estudié pedagogía, probablemente eso ya esté sistematizado y exista, ¿no? Es seguro que sí. Pero bueno, digo, está súper interesante los comentarios porque amplían y cierran y vuelven a reanudar este asunto para ir clarificando algunos puntos, diferenciando otros. No sé, Luis, si quieres compartir algo, que estamos por unos minutos y... Sí, bueno, creo que justo digo, ahorita actualmente no estoy en la docencia, en el paso que tuve por ahí, bueno, así como comparte Carla y como la interrogante que plantea Samuel, sí, creo que es un poco esta cuestión de la posición, ¿no? Estar uno en el aula ya sea enseñando psicoanálisis, Pavlov o pruebas psicológicas desde ese saber donde yo sé y te voy a pasar la verdad de lo que es el psicoanálisis, bueno, creo que ahí ya no, ¿no? Si más bien lo que se transmite con uno u otro texto es la pregunta, el deseo, la duda, el interés, todo esto que podemos poner ahí, creo que es ahí lo que abre el espacio para transmitir, ¿no? Pensaría que quizás un psicoanalista en una universidad brindando un espacio docente, bueno, creo que iría un poco por ahí, ¿no? No transmitir como en el sentido de la verdad aquí está y apréndetela, sino más bien es transmitir la duda, la pregunta y claro que el interés, ¿no? Interrogantes de gente con la que he compartido mi formación o paso por la academia, pues sí, ha dejado sus marcas, ¿no? Preguntas, interrogantes de alguien, cómo leí el caso Dora con en particular una persona, claro, tiene sus efectos, ¿no? Ujú. O con quien leí Pavlov, ¿no? Conductismo, pues fue una maestra psicoanalista, pero con su lectura produjo cosas, entonces creo que es por ahí, ¿no? Por eso en los discursos, si bien son términos complejos, pero se dice, ¿no? Analistas, eh, se me fue ahorita justo la palabra, ¿no? Semblante de objeto A, Mm. ¿no? Produce deseo, ¿no? No es, está lleno esto y te lo paso lleno, más bien señalo los agujeros, las preguntas, las dudas, las Disculpa, inconsistencias y ¿te puedo pagar la cuenta? con eso poder hacer, al menos así, así lo estoy pensando con lo que van comentando ustedes también. Bueno, Carla, en lo que te traen tu cuenta, me escucho, en lo que te traen tu ¿Qué? cuenta, Carla.
de lo que te trae en tu cuenta que escuchamos. Muchas gracias, Fernando, María Esther, o supongo que MA es de María, bueno, perdón, Esther, Samuel, y a los que estuvieron también. No sé, Carla, Luis, bueno, me agencio la despedida entonces. Ya nos estaremos encontrando en otro momento, les pasamos ahí la información, es esporádico esto, es azaroso de repente, lo de los diálogos, pero pues muchas gracias a todos los que nos siguen ahí por Facebook y por Zoom. Que tengan un bonito martes y pues nada, gracias. Igualmente, Gracias, estén muy bien todos. adiós, Bye. bye.